Este es un ejemplo para desarrollar dos funciones. En esta sesión vamos a desarrollar la función sumar sí y contar sí. Perfecto. Entonces, expliquemos un poquito qué vienen a solucionar estas funciones. Bien, miren, aquí tenemos una relación de un personal de una empresa que está afiliado a algunas AFPs. Perfecto. Y se hacen atender en estas clínicas. Para cada uno de ellos tenemos un sueldo líquido. Bueno, eso le interesa a las empresas registrar de sus trabajadores, perfecto, en sus planillas. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pongámonos el ejemplo de que nosotros, de toda esta planilla, necesitamos sumar los sueldos, pero solamente de algunos trabajadores. ¿Cuáles? Por ejemplo, solamente de los que pertenecen a la AFP Capital. ¿Cómo podríamos hacerlo? Una función suma va a sumar toda la columna, todo el rango que le podamos dar. Bien, necesitamos una forma de diferenciar esta suma. Vamos a hacerlo manualmente y en un momento vamos a automatizarlo. Perfecto, entonces decimos, esta persona pertenece a Capital, muy bien, voy a seguir seleccionando, esta también, finalmente esta de aquí también. Todas estas pertenecen a Capital. Y aquí abajo me indica que la suma es de 2.485.000. Bien, lo que acabamos de hacer es solamente de forma manual seleccionar aquellos trabajadores que pertenecen a la AFP Capital. Es decir, hemos hecho una suma condicional. No hemos sumado a todos los trabajadores, porque no todos cumplen con el requisito, con el criterio. Perfecto, solamente hay 4 que cumplen, que son de Capital, y hemos hecho la suma solamente para ellos. Bien, lo que he hecho es una suma manual. Eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos es automatizar. Perfecto. Entonces, vamos a ir ingresando a nuestra función. Primero, la vamos a analizar mediante el asistente de funciones. Bien, no la tengo aquí dentro de mis recientes. Voy a directamente hacerle una búsqueda. Aquí está, sumar sí. Le voy a dar a aceptar. ¿Qué es lo que me pide para esta función? Dice, necesita un rango. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Perfecto. ¿Cuál es el rango que yo voy a evaluar? Bien, atendamos bien esto. Hay unas celdas que yo voy a evaluar y unas celdas que voy a sumar. La que voy a evaluar es esta. Este es el rango que yo voy a evaluar. ¿Por qué? Porque aquí es donde me va a indicar si pertenece o no a la AFP Capital. Perfecto. Bien. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio es que de estas celdas, las que cumplan, que son igual a ¿qué? A Capital. Bien. Entonces, solamente esas que cumplan de ser Capital van a ser sumadas. Y finalmente me pide aquí la función qué rango se va a sumar. ¿Qué rango se va a sumar? Este de aquí, el que dice sueldo líquido. Ese va a ser el rango a sumar. Perfecto. Entonces, yo he abierto el asistente de funciones solamente para analizar la sintaxis de esta función. Perfecto. Vamos a introducir los criterios manualmente. Vamos a decir así. Igual, sumar sí. Bien, aquí ya me aparece. Bien. Lo primero que nos pide es el rango que vamos a evaluar, que es este de aquí. Bien, le damos una coma y nos dice cuál va a ser el criterio. El criterio es que sean iguales a Capital, que digan Capital. Bien. Y finalmente nos va a decir qué rango se va a sumar. El rango que se va a sumar es este de aquí. Perfecto, ya no tengo más argumentos que configurar. Y le damos Enter. Y efectivamente nos da el resultado que habíamos obtenido hace un momento de forma manual. Le voy a dar este formato de miles. Listo. Y le vamos a desaparecer los decimales. Muy bien. 2.485.000. ¿Qué significa esta cifra? Significa todos los sueldos líquidos de las personas que pertenecen a la AFP Capital, solamente de ellas. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar
la siguiente pregunta. Dice, sumar el sueldo líquido de todas las personas que estén en la AFP Cuprum. Muy bien, vamos entonces, otra vez vamos a ingresar la función. Igual, sumar sí. Aquí ya lo tengo. Perfecto. ¿Qué rango voy a evaluar? Este de aquí. ¿Cuál va a ser el criterio? Que diga Cuprum. Muy bien. ¿Y qué rango voy a sumar? Este es el rango que tienen las celdas a sumar. Enter. Perfecto. Otra vez el formato. 1.066.000. ¿Qué significa esto? Que el sueldo de las personas que están en la AFP Cuprum suma 1.066.000. Solamente de ellas. No, en este caso no considera si es de Capital, si es de Provida, si es de Hábitat. Muy bien. Sigamos desarrollando la siguiente pregunta. Dice, sumar el sueldo líquido de todas las personas que estén en Salud ING. Es decir, queremos sumar de estas. Bien. Para hacerlo automáticamente, nos valemos de la función sumar sí. ¿Qué rango vamos a evaluar? Ojo, ¿quién me va a decir si está en Salud ING? Esta ya no. Esta me dice en qué AFP está. Esta es la que me dice en qué establecimiento de salud está. Perfecto, seleccioné ese rango. Ahora le digo el criterio, que es ING. Bien. Y voy a especificar qué rango es el que va a sumar. Es este de aquí. Listo. Esta cifra significa la suma del sueldo de las personas que están en este establecimiento de salud. Siguiente pregunta. Dice, sumar el sueldo líquido de todas las personas que estén en salud, vida plena. Muy bien. Nuevamente, empezamos a abrir nuestra función. Sumar sí. Este es el rango que me va a decir en qué establecimiento de salud está. Listo. Le digo cuál es el establecimiento de salud. Dice vida plena. Hay una cosa que vamos a notar. Y es que, por ejemplo, yo estoy escribiendo todo en mayúsculas y aquí en las celdas está en mayúsculas y minúsculas. Excel para las funciones no discrimina esto de las mayúsculas y minúsculas. Perfecto. Da lo mismo escribirlas totalmente en minúsculas, totalmente en mayúsculas. Lo que va a buscar es la coincidencia de las letras. Pero si tiene una tilde, las tildes sí la tienen que especificar en sus búsquedas. Perfecto. Eso sí, Excel lo discrimina. Muy bien, sigamos ingresando a nuestra función. Entonces decíamos que para este rango, todas las que digan vida plena se van a sumar en su sueldo líquido. Muy bien. Enter y tenemos esta cifra. A ver, vamos a ponerle formato de miles con ningún decimal. Muy bien, 2.072.000. Eso es lo que suma el sueldo líquido de todas las personas que están en vida plena. Listo. Ahora, estos ejemplos han sido bastante básicos y para quienes están empezando a trabajar con esta función, quisiera que hagan su repaso hasta esa parte. Nada más hasta ahí. Muy bien. Lo que yo voy a hacer en adelante es una sintaxis un poquito que a veces cuesta un poquito entender. Pero simplemente hállenle la lógica a la sintaxis que yo voy a ingresar y lo van a poder hacer con más ejemplos que ustedes deseen. Si ustedes se sienten ya dominando las cuatro primeras preguntas, excelente, ya han hecho bastante. Entonces vamos a desarrollar este último ejemplo para este ejercicio. Dice, sumar el sueldo líquido de todas las personas cuyo sueldo sea mayor a 250.000. Entonces vamos a implementar nuestra función aquí y vamos a decir sumar, aquí está, sumar sí. Muy bien. ¿Cuál es el rango que vamos a evaluar? Miren lo que dice la pregunta. Dice sumar el sueldo líquido de todas las personas cuyo sueldo sea mayor a 250.000. ¿En dónde está ese dato? ¿Cómo puedo saber yo si el sueldo es mayor a 250.000? Ese dato está en este rango. Perfecto. Listo. Y el criterio va a ser que sean, miren cómo lo ingreso, mayor
a 250.000. Cierro las comillas. Y luego me dice el rango que voy a sumar. Pero fíjense en un aspecto de las funciones. Este está entre corchetes. Es un argumento opcional. A veces puede necesitarse, a veces no. En este caso no se necesita. ¿Por qué? Porque el mismo rango que yo estoy evaluando es el mismo rango que voy a sumar. Entonces, en este caso, no necesito especificar un tercer argumento. Yo voy a acabar mi función ahí. Perfecto. Entonces, ¿cómo interpreto esta cifra? Esto es la suma de los sueldos líquidos siempre y cuando ese sueldo haya sido mayor a 250.000. Muy bien. Entonces, hasta ahí doy por explicada la primera parte de la función sumar sí. Ahora, por favor, acompáñenme. Vamos a abordar un ejemplo para la función contar sí. Entonces, ya habíamos entendido en el ejemplo anterior de que a veces necesitamos sumar solamente algunos registros, ¿no es cierto? Y hay criterios para eso. Ahora, también podría ser que necesitemos contar nada más. En este caso podrían encargarnos que contemos los registros de las personas que pertenecen a la AFP Cuprum. Bien, nosotros estamos viendo que aquí hay 1, 2, 3, 4 personas que pertenecen a la AFP Cuprum. Bien, eso lo hemos hecho porque el listado es pequeño y podemos recorrer con la vista y poderlo contar fácilmente, pero lo más común es que tengamos registros de 100 o 1000, de repente 10.000 filas, ¿no? Eso pasa bastante. Entonces, ahí sí necesitamos una función que nos ayude a hacerlo automáticamente. Esta función contar sí es un poco más sencilla incluso que la función sumar sí. Vamos a ver cómo la implementamos. Empecemos con la primera pregunta de nuestro ejemplo. Dice, contar cuántas personas están en la AFP Capital. ¿De acuerdo? Vamos entonces a utilizar la función. En este caso, la función es contar sí. Aquí está. Doble clic. Y me pide un rango. Me dice, ¿qué rango es el que voy a contar? Este de aquí. ¿En base a qué rango? En base a este. Este es el que me va a decir si está efectivamente o no en la AFP Capital. Paso al siguiente argumento. ¿Y cuál es el criterio? Que me cuente los que dicen capital. Cierro. Y dice que son 4. A ver, aquí hay 3, más este de aquí son 4, efectivamente. Bien. Sigamos con la siguiente pregunta. Contar cuántas personas están en la AFP Cuprum. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestra función, contar sí, y nos dice qué rango vamos a evaluar. Perfecto. Vamos a evaluar este rango porque aquí es donde yo puedo saber si es Cuprum o no, la AFP. Y aquí ingreso mis parámetros, mis argumentos. Listo. Dice que son 4. Veamos, aquí hay 2, 3 y 4. Exactamente. Ahora dice, ¿cuántas personas están en el establecimiento Consalud? Entonces, vamos abriendo nuestra función, contar sí. Ahora, ¿quién nos puede decir si está en la AFP, en Salud Consalud? Es esta columna de aquí. Este es el rango que me puede decir. Coma. Vamos a ingresar con salud. Perfecto. Son dos personas que están en ese establecimiento. Ahora dice cuántas personas están en salud ING. Vamos rápidamente porque ya le vamos agarrando a la práctica también a este ingreso de funciones. Y en este rango todo lo que diga ING. Muy bien, son 2 personas también. Finalmente dice ¿cuántas personas tienen un sueldo inferior a 500.000? O sea, menor a 500.000. Bien, hasta este momento, otra vez, para quienes empezamos recién con estas funciones, es suficiente con que hayamos entendido estas 4 preguntas. Perfecto, vamos a complicar un poquito más las cosas y vamos a responder esta pregunta. Entonces, decimos, contar sí.
contar sí. Siempre y cuando el sueldo sea inferior a 500.000, dice. Entonces le vamos a poner aquí menor a 500.000. Son 9 personas, dice. Listo. Hasta ahí hemos ya respondido estas preguntas con sumar sí y contar sí.